Bueno, vamos a comenzar. Y mi nombre es Javier, ingeniero azucarero eh, argentino, radicado en Brasil hace unos 28 años. Un poco para situarnos en el donde trabajamos. Brasil muele 600 millones de toneladas de caña, con más de 300 ingenios, mm, de los cuales los últimos 48 Greenfield fueron hace 10, 8 años, 14 fueron difusores. Entonces eso nos da un contexto de más o menos todo lo que aprendimos. Desde ya todos los días aprendemos y no dejamos de aprender. Eso es importante reconocer y que también nadie es dueño de la verdad. Bueno, en este contexto, Brasil, participamos de un benchmarking de 168 unidades, en donde la media de extracción de esas unidades el año pasado fue 96,2, y los 14 difusores, la media fue 96,8. 14 difusores puede ser poco más en el número de Brasil, es poco, sí, más, es más o menos el número de difusores que tiene África del Sur, por ejemplo, para tener una idea, con la diferencia que aquí un difusor de 12 metros muele 15.000 toneladas de caña a día. Entonces aquí se muele porque es una zafra que solamente son 200 días y tenemos un mar de caña a la vuelta. Bueno, respecto de extracción, el año pasado hubo un congreso en donde una de las mesas fue el tema fue la siguiente, responder la siguiente pregunta: ¿cómo podemos hacer para llegar a 97 de extracción? Entonces, se trabaja bastante más, está desde ya hay ingenios que consiguen hasta un poco más. Más la media del año pasado fue 96,2. Este, bueno, lo que quería presentarles en sí es algo no polémico, sino alguna cosa para pensar. Y hablando de difusor en sí, ¿cuál es el efecto del retorno del lodo del clarificador al difusor? Esto es mm, que se practica hace tiempo y que fue en base a un reporte técnico del SMRI que tocó el tema del retorno del lodo, cómo nos afecta en sí el balance del difusor. Y este reporte también considera el retorno en refinerías de la miel, el licor que vuelve para la fábrica de crudo. Más en fin, hablando del difusor, es eso ahí. La base, nosotros lo que hicimos es aplicar ese reporte en varias unidades que retornaban el lodo al, al difusor. Bueno, desde ya esta mmm, práctica está bastante consagrada, ya lleva más de 12 años, donde las ventajas son muchas. Se eliminan los costos operativos de la estación de filtrado, desaparece la pérdida del azúcar en la torta, se eliminan las pérdidas por deteriorización, o sea, se ahorra el costo de transporte de torta, mejora el balance térmico, no se requiere transporte bagacillo, aumenta, eso entre ascuas, entre comillas, el bagazo en la caldera. Aquí hay unidades que no conseguimos eso porque se cogenera bastante, entonces las cenizas aumentan y terminan damnificando la caldera. Entonces, ese no es ese incremento de bagazo a las calderas. Más en sí, los beneficios del reciclaje del lodo
son bastante interesantes y están consagrados. Más hay que tener mucho cuidado en cuanto al balance. En sí, en una fábrica de azúcar convencional, la extracción está, o sea, las eficiencias están bien definidas. La extracción del difusor es una eficiencia, la recuperación de la fábrica de azúcar es otra eficiencia, y el overall recovery es la unión de esas dos eficiencias. Entonces, es sencillo en una fábrica convencional. Más cuando comenzamos a reciclar el lodo, ahí los flujos de retorno me comienzan a complicar el balance y hay que tener cuidado. Entonces, en síntesis, el layout de una fábrica convencional es esa. Pero voy a habilitar el puntero para ayudarme. Entra la caña, están todas las pérdidas y sale la producción. Esto es un proceso que tiene una eficiencia y aquí tiene el otro proceso que tiene su otra eficiencia. Y el overall recovery es el conjunto. Entonces, la extracción en sí del difusor es la sacarosa en el jugo mezclado, dividido en la sacarosa en la caña que está entrando. El bowl, la recuperación de la casa de azúcar es la sacarosa que se ha ensacado dividido en la sacarosa en el jugo mezclado que entró. Y el overall recovery es la sacarosa que fue ensacada dividido en la sacarosa en la caña, existiendo la relación que la multiplicación de las dos eficiencias también es el overall recovery. Eso es, en principio, en fábrica de crudo. Ahora, cuando comenzamos a tener en difusor ese retorno del lodo de clarificador, ahí se nos complica un poco los cálculos y hay que tener mucho cuidado. Ese retorno es un flujo más que me está entrando al difusor. Entonces yo tenía en principio solamente un flujo, ahora tengo dos. Y continúa saliendo dos flujos. Entonces hay que tomar el balance en la extracción y después el balance en la fábrica de azúcar. Y considerar la influencia de ese lodo en el difusor en los cálculos. Entonces hay que corregir eso. La extracción en sí, en el difusor, es la sacarosa en la caña menos la sacarosa en el bagazo dividido en la sacarosa en la caña. Es lo que saca el difusor dividido en lo que entró. Más el numerador hay que restarle la sacarosa en lodo, esa corriente, esa segunda corriente de entrada al difusor. Eso me deriva en una extracción corregida. Desde ya este número va a caer un poco. Y la recuperación de la fábrica de azúcar también hay que corregirla porque ya no todo el lodo, no todo el jugo mixto entra a la fábrica, sino que se retorna un poco de sacarosa con el lodo al difusor. Entonces mi boring house recovery tiene que ser corregido. Y ahora tenemos dos ecuaciones que no tienen influencia sobre la ecuación de overall recovery, ni tampoco afecta a la integridad de la que vimos de overall recovery, que es la multiplicación de estos dos factores. Entonces, la overall recovery no tiene que sufrir variaciones al hacer estas correcciones. Nosotros consideramos este reporte porque existía una diferencia en cuanto a unas pérdidas que no conseguíamos identificar y lo comenzamos a aplicar en dos unidades. Entonces está la caña, la pole en caña, el jugo mezclado por ciento en caña, la pole en el jugo mezclado, los kilos de lodo que retornan, la pole en el lodo y la extracción reportada en principio era 97,04. Cuando corregimos esa extracción, la misma cayó para cerca de 91.
Entonces, los beneficios del retorno del lodo son bastante fácil de ver, más los extremos son sumamente peligrosos. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese retorno. También fue hecho acompañado en otras unidades, en donde moría un poco más y las extracciones fueron recalculadas. La diferencia es un poco menor, más existe esa diferencia. En estas unidades, es una unidad que produce muele tanto para azúcar como para alcohol, entonces con 2 cocimientos no da para tener calcular una eficiencia de la casa de cocimiento porque no se agota la miel final. En este caso sí, el Boiling House Recovery estaba declarado en 8154. Como yo modifiqué aquí el flujo de entrada del jugo mixto, disminuyó, la corregida ya me subió un poco. Entonces una cosa se compensa con la otra y el overall recovery se mantiene en el mismo valor. O sea, la idea es el título de la presentación, o sea, colocar los puntos sobre las I para identificar esas pérdidas indeterminadas y trabajar encima de obtener una recuperación más interesante. Entonces, la idea es esa. Y la pregunta que queda en el aire es la polen bagazo, porque en estos balances son balances hechos a través de flujo y no del análisis de polen bagazo. Más el análisis de polen bagazo es un análisis sumamente delicado y hay que tener mucho cuidado, porque tiene que ser una muestra continua. Esa muestra continua tiene que ser representativa de todo el chute de descarga. La conservación de la muestra es muy importante, tiene que trabajarse encima de un conservante o refrigerando. A ver, voy a ver si aquí coloqué un video, no sé si da para mostrarle cómo que es los tomamuestras que colocamos. Estoy teniendo un poco de problema con el video, entonces vamos a continuar. La frecuencia analítica también es sumamente importante. Las diluciones en el análisis de bagazo son 10 veces más. Entonces tomo 100 gramos y lo llevo a 1000. Entonces todos los errores que estoy cometiendo anteriormente se están multiplicando por 10 veces. Si no he cometido ningún error, todo va bien, más es imposible, sobre todo con las dificultades y con los puntos que hay que tener en cuenta en el digestor y en el clarificante. Entonces, los errores están ahí potencialmente plausibles y hay que tener muy en cuenta eso. Y respecto a este análisis, hubo un señor Challenger ya en el 1975, estamos hablando de unos 45 años atrás, ya estudió este análisis. Y él hizo este gráfico en donde graficó la influencia de la concentración de sacarosa sobre de la rotación específica. Entonces, vean qué interesante que es el gráfico de Chandler. Me está diciendo que la rotación específica es más constante, o sea, no está influenciado por impurezas ni por otros compuestos, en la medida que su concentración está entre 10 y 30%. Ya cuando aumenta la concentración de la sacarosa, ya comienza a estar en este valor de la curva. Por esa razón es que cuando hacemos análisis de mieles, yo necesito diluir 50% para llevar a esta región de más de conforto. Entonces, para estar
en una región más que no tenga influencia de, de otros contaminantes. Eso es cuando estoy en el extremo más alto. Ahora, el problema es aquí. El bagazo tiene entre 1, 2% de sacarosa. Y ahí ya estoy en esta región. Este estudio me está mostrando que cuando llegamos, ya lo dijo un profesor el año pasado en un curso, cuando llegamos a un ingenio y preguntamos cuánto que es la pola en el bagazo, y bueno, me dicen 1,2, 1,4, 2, y bueno, es tanto, puede ser o no puede ser, porque estoy en esta indefinición. Entonces, hay que tener mucho cuidado o, con este análisis, porque estamos en esta región en donde el nivel de incertidumbre es mucho mayor. Por eso es que los análisis de polen en el bagazo son sumamente delicados y hay que tener mucho cuidado. Evidentemente no tenemos otra opción si no tenemos los recursos que nos recomiendan. Bueno, dentro de las observaciones, vea bien, ya hay muchas publicaciones que tratan el tema. En su momento, Rajo explicó que el reciclaje del lodo, necesitamos de una balanza para pesar el lodo, cuidar en análisis y en base a este retorno hacer los ajustes en el pago de caña en aquellos países en donde se paga por el peso y la pureza del jugo mixto. Por ejemplo, el carbe de, con el que se paga en México. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya Peter Rein, en su libro, él enfatiza que el retorno de lodo en el clarificador, hasta 4 toneladas por 100 toneladas de jugo mezclado, la interferencia que se tiene en la sacarosa no es tan importante, más cuando se pasa de ese 4 toneladas por 100, o sea, un 4%, da la influencia es notable. Si vamos a ver la planilla que fue presentada en los slides anteriores, vemos que el retorno era entre 10 y llegó hasta 12%. Entonces, es 3 veces más de lo que está mencionando Peter Rein. Hay que tener mucho cuidado. Hablando de extracción, no tenemos que fijarnos solamente en la polen bagazo. Hay muchas cosas que hay que tener en consideración antes de llegar a esa polen bagazo. Por ejemplo, está el chapisco, las gramas de electrodo. Estoy hablando de molinos, ¿no? De electrodo que se consumen por tonelada de caña, la fluctuación de los rolos, la velocidad periférica de los molinos, la altura del chute de Onelli, lo más alto posible. Aquí se trabaja encima de 80 hasta 90%, lo que exige una atención bastante grande para evitar atoros. Y lo que la gente notamos a través de todos los análisis que hacemos, no solamente aquí en Brasil, sino en el exterior, que son pocos, muy pocos aquellos reportes o boletines o corridas, como le llaman, que colocan la extracción del primer molino, del primer terno. Y es muy importante porque esa extracción representa entre 70 y 80% de la extracción del tándem y no se lo coloca. Muchas veces ni se hace.
Y eso es importante porque ese primer molino trabaja encima influenciado por el índice de preparo y por el ajuste mismo y por el trabajo de ese terno, o sea, no está influenciado por la imbibición. Entonces, eso me representa entre 70 y 80% de extracción POL, porque hay extracción POL, extracción Breaks, extracción caldo. Entonces, hay que considerar, y ese molino tiene que extraer, y desgraciadamente no lo notamos en los boletines, en las corridas que llevan ese número. Bueno, esos son los puntos que quería compartirle a ustedes, y considerando que hay que procurar el diablo en los detalles. Son detalles que nos hacen abrir los ojos y nos hace ver dónde es que estamos, si estamos perdiendo, estamos teniendo dificultades. Bueno, eso era lo que tenía para presentarle. Quería agradecerle y estamos a sus órdenes para las preguntas